propósito. Él no solo vino por venir a pasear y a saludar a la humanidad. No, había un propósito muy claro. Y el mensaje de él, la razón por la que él vino es simplemente para que crean en su mensaje de salvación. Jesús vino a un mundo lleno de tinieblas con un solo propósito. Su única meta fue y es la salvación de los hijos de Dios. Puede que usted ya sepa de qué nos está salvando Jesús, pero si usted no ha escuchado el Evangelio, Jesús vino también y habló de que hay un infierno eterno. No vamos a entender de qué vino Jesús a salvarnos si no sabemos de qué nos está salvando. En Mateo 24, va a ser enseñanza para otro tiempo, ahí habla bastante, Jesús habla bastante, es la persona que habla más sobre el infierno. Pero para poder salvarnos, para poder hacer eso, veremos que Él vino primero a hacer juicio. La Biblia nos enseña que todos han pecado y todos van con un camino a la condenación, los que no conocemos a Cristo. Pero Dios ejecutó un plan de rescate para que sus hijos no fuesen condenados. En esta prédica vamos a aprender de cómo Jesús en su amor usa tres cosas para tratar de sacarnos de ese reinado de la oscuridad. Usa las señales, vamos a ver eso. Él usa la palabra y finalmente Él usa su muerte en la cruz para salvarnos de una condenación eterna. Vamos a leer Juan 12, 27 al 50. Va a estar aquí proyectado. Y aquí vamos a ver que Jesús está más o menos a 3 días de su muerte. Hemos estado, cada vez que estamos predicando, se está acercando la muerte de Jesús. Las cosas que Jesús está hablando antes, 3 días antes de morir, son cosas muy importantes que tenemos que escuchar. Él está declarando aquí lo que vamos a ver, el motivo y la razón por la que Él vino, y nos muestra cómo Él ha estado tratando de alcanzar el corazón de los humanos para salvarlos. Juan 12, 27 al 50, leamos juntos, hermanos. Ahora mi alma está angustiado. Ahora mi alma se ha angustiado, perdón. ¿Y qué diré? Dice Jesús, Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dice, y le he glorificado de nuevo y le glorificaré. Por eso la multitud que estaba ahí y la oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido a causa mía, sino por causa de vosotros. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Salvador del Señor?
Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. El 44, ya para terminar, dice: Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve, ve al Padre que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo he hablado por mi propia cuenta. Yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Palabra de Dios, hermanos. Tremendo, ¿no? El propósito de la venida de Jesús es de salvar a sus hijos de un infierno real. Y para poder salvarnos del infierno, Jesús nos dice que Él utiliza 3 herramientas para separarnos y sacarnos de esa oscuridad. Él usa sus señales, Él usa su palabra y finalmente Él usa su muerte. Las señales de Cristo, estos son los milagros de Cristo. Esto es muy importante, hermanos. La traducción correcta en la Biblia es señal, no es milagro. ¿Por qué? Porque los milagros son señales que apuntan a Cristo. Un milagro, solo un milagro se queda ahí y todos están maravillosos de que a alguien le pasó el milagro. Pero una señal apunta al hacedor del milagro. Entonces tenemos las señales, tenemos la palabra y su muerte. Pero antes de hablar todo esto, tenemos que entender aquí una palabra clave que nos ayuda a entender el contexto un poco mejor. La palabra aquí es juicio. Jesucristo dijo: ya está aquí el juicio del mundo. Cuando escuchamos esta palabra, nuestra mente se va a un lado regularmente, pero quiero explicarles qué significa esto. La palabra juicio literalmente quiere decir separar entre 2 cosas: a los que creerán de los que no creerán. Es algo muy importante. La palabra juicio habla de separar. Juicio es la facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir también el bien del mal, lo verdadero de lo falso. El juicio de Dios tiene 2 componentes. Tiene deliberación y tiene la sentencia. Cuando nosotros hablamos de la palabra juicio y miramos la palabra juicio en la Biblia, muchas veces pensamos nosotros que Dios está sentenciando al mundo. No. Hay deliberación y hay sentencia. La deliberación es separar a los que serán salvos de los que se perderán. En esos tiempos vivimos ahorita. Cuando Cristo venga por segunda vez, entonces ahí va a estar la sentencia del mundo. Es donde Dios decide mandarlos al cielo, decide mandarnos al cielo, no porque no somos culpables, sino porque Jesucristo pagó por nosotros. Y es donde Dios decide mandar a las otras personas al infierno, no porque son hallados culpables como nosotros, es porque le dijeron no a Cristo. Todos nacemos en una trayectoria y vivimos en un mundo como culpables. Nos hemos alejado de Dios, hemos pecado contra Dios.
Y la razón que unos se van al cielo y otros no, no es porque ellos son buenos, los que se van al cielo, y los que no son malos. No, todos somos malos. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La única razón es que unos, por la gracia de Dios, le dijimos sí a Jesús y otros dijeron que no. Jesús nos dice que Él utiliza estas tres herramientas para separarnos y sacarnos de la oscuridad. La primera herramienta, Jesús busca separarlo de la oscuridad con las señales, milagros, con las señales. La persona que vive en la oscuridad no puede ver. En la oscuridad no se puede ver lo bueno ni tampoco lo malo. Usted no puede distinguir un plato de comida que está bueno y un plato de comida que está malo. Usted piensa que los dos los toca y si están buenos. No se puede distinguir. Sin luz no se puede ver. En la oscuridad no podemos ver tampoco si somos buenos o somos malos. Jesús es la luz y su luz es tan especial que puede alumbrar las partes más oscuras de nosotros, aun aquellas que no podemos ver y pensamos que miramos. Su luz es la única que nos puede mostrar lo que es malo y lo que es bueno en nosotros, lo verdadero y lo que es falso. La luz nos permite ver el camino de nuestras vidas. Solo la luz de Jesús nos permite ver qué tan pecadores somos y en la dirección que vamos. La luz nos ayuda para que no vivamos más en la oscuridad y podamos ver el camino de la santidad claro, enfrente de nosotros. Pero antes de poder ver a Jesús, hermanos, Jesús usa las señales que apuntan a Él. Estas son personas que no conocen a Cristo, son personas que no son salvas. Va a usar señales, va a usar milagros en la vida de ellos. Los milagros alumbran para mostrar también un corazón duro. Muestran la ceguedad y la dureza de los corazones humanos. A veces solo un milagro de Dios nos puede mostrar qué tan duros de corazón somos, y al ver esto reaccionamos y buscamos ayuda de Dios. El versículo 37 dice: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Esas señales estaban hechas, esos milagros estaban hechos porque Jesús quería que ellos pudieran ver quién era Él y que pusieran su fe en Él. El 38 dice: para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? El brazo del Señor es la salvación de Dios. Lo que mantiene un corazón duro es la duda, el no creer en Jesús. Esa es la batalla de una persona que no conoce a Dios. Es la duda. Bueno, Jesús se ve bueno, pero y veo que ayuda a otros, pero a mí no me ayuda. Yo no sé si puedo confiar en Él. La palabra confiar es poner mi fe, confiar en Él. Jesús tiene que usar una herramienta muy poderosa como los milagros para que las personas puedan verlo a Él. Recuerda que Jesús está tratando con un corazón duro en medio de una oscuridad. Jesús, por su amor para salvar a las personas, hace muchos milagros que apuntan a Él, pero solo creen por un rato y después se apartan de Él. Todos los milagros que hizo Jesús los seguían las multitudes y después al final estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Esto es lo que pasaba una y otra vez con las personas que seguían a Jesús por un tiempo. Dios había profetizado por medio de Isaías diciendo que aunque Jesús mismo viniera, hiciera muchos milagros, entre ellos que algunos no iban a creer. Mire lo que dice Éxodo 7, 13, 14, lo vamos a ver acá. Aquí tenemos a Dios, el gran yo soy,
tratando con el corazón del hombre más poderoso de la tierra, el rey de Egipto. Y dice la Biblia que él tenía el corazón duro. Y vino Dios y le mandó 10 plagas, y cada plaga iba más fuerte para mostrarle al rey de Egipto de un corazón duro quién era él, para que él se arrepintiera y él pudiera ver a Dios. Pero el corazón del faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Y él le había dicho a Moisés: vas a ir, pero el corazón de él está duro, y yo le voy a endurecer su corazón después. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. ¿Y cuál es la razón por la que no tenían y no querían creer en Jesús? Había un corazón duro y terco en las personas. El versículo 39 dice: por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado, versículo 40, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hermanos, esto aquí es duro. Si lo leemos así casualmente, podemos ver y pensar que Dios es duro por lo que está diciendo. Ellos tenían un corazón duro. Las personas que no quieren creer después de milagro tras milagro, de señal tras señal, tienen un corazón duro. Y Dios ahora tenía que endurecer más el corazón de ellos por un acto de misericordia hacia ellos. Pero pastor, ¿cómo va a ser esto? Ellos tienen el corazón duro. ¿Por qué Dios les va a endurecer así como hizo con el faraón? ¿Por qué les va a endurecer el corazón más a ellos? ¿Cómo es eso un acto de amor? Un acto de misericordia. Cada vez que Dios se muestra poderosamente en nuestras vidas y en la vida de ellos y en la vida de Jesús, en la vida de ellos haciendo esos milagros, algo tiene que pasar. Dios no hace los milagros que Dios ha hecho en la vida de las personas o los que Jesús estaba haciendo, van a hacer algo en nuestras vidas. Van a hacer dos cosas: van a suavizar el corazón hacia Cristo o lo van a endurecer más. Pero Dios, en su amor para estas personas de corazón duras, Él ya sabe que ellos no se van a arrepentir. Y cada vez que una persona de corazón dura le sigue diciendo a Dios no, a Jesús no, esa persona está acumulando más condenación para el juicio final. La Biblia dice que nosotros vamos a pagar de acuerdo a lo que hemos hecho. Lo que es bueno vamos a ser recompensado y lo que es malo va a ser pagado. Los que estamos en Cristo no vamos a pagar eso, porque Jesucristo pagó por nosotros. Pero los que no quieren, los que le dicen no a Jesús, ellos van a tener que pagar por sus pecados. Si tenemos una persona de corazón dura que cada vez que escucha el Evangelio, cada vez ve un milagro de Dios, sigue endureciendo su corazón, llega un punto que Dios le dice: ya no vas a ver y ya no vas a entender, no vas a poder escuchar más lo de Dios, para que el día final no seas condenado más. Ese es un acto de misericordia de Dios. El brazo del Señor con sus milagros ha sido extendido muchas veces, pero de su propia voluntad seguían diciendo no a Jesús. Si el Evangelio sigue presentándoselos a ellos y ellos siguen diciendo no, ellos seguirán cometiendo el pecado más grande. ¿Saben ustedes cuál es el pecado más grande de la Biblia? Decirle no a Cristo. Él vino y Él murió y Él dio su vida por nosotros para rescatarnos. Y nosotros tenemos la opción y le podemos decir no, no te necesito.
No necesito tu ayuda. No. Entre más negamos a Jesús, más vamos a dar, más cuenta vamos a dar en el día final. Porque negarle a Él es ese pecado más grande que un hermano puede cometer. Fíjese que es el único pecado que tiene el poder de dejarle ir en la dirección que el humano va al infierno. Y es lo único, la única promesa que le puede sacar con ese camino al infierno y ponerlo en el reino de Dios. Por eso les digo, no se van al infierno, no nos vamos porque somos pecadores. Todos somos pecadores. Pablo decía, yo soy el pecador más grande de todos. El infierno va a estar lleno de pecadores. El cielo va a estar lleno de pecadores arrepentidos, que le dijeron sí a Cristo. El infierno lleno de pecadores que dijeron no. Los milagros alumbran para mostrar un corazón que está dispuesto a creer también. En Juan 9:25 tenemos el milagro del ciego de nacimiento que recibió la vista. De esto ya hablamos, Juan 9:25, que dice, entonces él les contestó, este es el ciego, le hicieron una pregunta y él contestó acerca de Jesús. Le preguntaron, ¿qué dices de Jesús? Y él dice, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Esta era una persona, hermanos, que él había nacido ciego. Todo lo que él miraba era oscuridad. Él no miraba lo que usted y yo miramos. Físicamente él vivía en un mundo de la oscuridad. Jesús vino y le abrió sus ojos. Y él empezó a ver a un nivel físico. Él no era salvo todavía. Esta es una parábola, una ilustración. A nivel físico él empezó a ver y vio los árboles y vio las personas y vio todo lo bello de Dios. Vio todo lo bello de Dios y que había luz y que él podía ver. Y ahora entendía esas voces que escuchaba y esos ruidos que escuchaba. Ahora él miraba y entendía la vida y estaba todo más claro para él. 35 dice, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Lo fue a buscar Jesús y le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él solo se fue a lavar, ni supo quién lo había sanado porque estaba ciego. Jesús lo fue a buscar y le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Ahí es donde él, su ceguera física, aunque podía ver, así como nosotros miramos, había sido cambiada a un ver espiritual. Él le tenía suficiente evidencia con el milagro que a él le había sucedido, que podía ver. Dijo, bueno, si creo en él va a haber algo más. Y cabal. Sus ojos fueron abiertos y él reconoció y él pudo ver quién era Cristo y él le adoró. Uno no va a adorar a alguien a quien uno no confía. Sinceramente, una adoración sincera es en una persona que uno conoce y uno confía. La oración del mundo, vamos a ver un partido de fútbol y ahí estamos adorando, pero no sincero, pues ni conocemos a los jugadores. Los ojos de estas personas pudieron ver la realidad bella del reino de Dios. Él vivía antes en un mundo de oscuridad perpetua desde que nació, y cuando Jesús le abrió los ojos con un milagro físico, ese milagro físico lo llevó a preguntar quién era Jesús. La oscuridad es un lugar de desesperación. Es un lugar donde los milagros que Dios hace en la vida de otras personas o en las nuestras no pueden ser vistos. Usted puede estar aquí, usted puede oír otros milagros que Dios ha hecho con otras personas, cómo Dios les ha cambiado su vida. Pero si usted está en oscuridad, tiene ojos, pero no lo va a poder ver. Tiene oídos, pero no lo va a poder escuchar.
Si usted es una de esas personas, yo quiero recordarle que Dios es bueno. Y Él vino para sacarle a usted de esa vida de oscuridad. Mire lo que dice Salmo 51, 17. Dice esto: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Cómo puede una persona que vive en oscuridad empezar a ver la luz? A empezar a ver los milagros y las señales que Dios está haciendo alrededor de usted. ¿Cómo puede ser esa persona? El primer paso es reconocer a Dios y pedirle perdón. Y cuando uno le pide perdón a Dios, hermanos, Él no lo va a despreciar. Esta es una promesa de Dios. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Lo único que Dios pide es que reconozcamos que estamos en la oscuridad. Señor, ayúdame. La segunda herramienta que Jesús utiliza para separarnos y sacarnos de la oscuridad es su palabra. Jesús busca separarlo de la oscuridad con su palabra. La palabra alumbra el camino que lleva a la salvación. Mira lo que dice el versículo 47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Como la fase de juzgar al final, la sentencia viene al final. Porque yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Como les dije antes, estamos en un periodo de gracia, estamos en un periodo donde usted puede ser salvo si no conoce a Dios. Y usted le puede compartir esto a las personas que no conocen a Dios también. El tiempo de la salvación es ahora. Jesús no juzga si ignoramos su palabra por ahora. Pero Jesús sí va a juzgar al final. Y esa palabra juzgar ahí es condenación. Hebreos 12:25 lo pone así. Mirad, dice Pablo, que no rechacéis al que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Va a haber un juicio, va a haber una condenación al final. Y esa no la va a escapar nadie. Solo los que le dijimos sí a Cristo. Ahora vivimos en el tiempo de su gracia para que nos arrepentimos de nuestros pecados y podamos ser salvos. Hermanos, Jesús vino y todavía está salvando. Hay muchas personas que viven en oscuridad. Y Él está ahorita tratando tal vez con alguno de sus corazones. Pero si oímos sus palabras y las guardamos, si las obedecemos, entonces podemos ser salvos. Aquí podemos ver también que la palabra de Dios nos la usa Dios para apuntar a Jesús. 2 Timoteo 3:15 dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría. Oiga, la palabra de Dios no le salva. Los milagros no le salvan. La palabra de Dios no le salvan. ¿Quién es el que salva? Cristo. Ok. Las cuales te pueden dar la sabiduría, el entendimiento que lleva ¿a dónde? A la salvación. Pero hay otro componente: mediante la fe en Cristo Jesús. Usted puede conocer la palabra de Dios, usted la puede memorizar. Ese requisito ya lo tenían los fariseos. Ellos habían memorizado la palabra de Dios, más que nosotros. Los escribas la escribían de memoria para hacer copias, para llevar a otras sinagogas. Pero ¿qué les hacía falta a ellos? Mediante la fe en Cristo. No aceptaron a Jesucristo. No confiaron en Cristo. Pero ¿cómo separa a Dios para la salvación con su palabra? Puede que usted se pregunte. Si usted no conoce de Dios, ha oído de Dios, está oyendo a la iglesia de Dios, o quiere tener mejor entendimiento, si usted es cristiano y ya aceptó a Cristo como Salvador, muchos de aquí ya están ahí,
Eso así es como lo hace. Usted oye el mandamiento. Recuérdense, esta es una persona que no es cristiana. Jesucristo dice que confíen en Él, que pongan su fe en Él, que Él vino a morir por Él. Que lo sigan, que tomen su cruz y lo sigan. Oye ese mandamiento. Usted decide obedecer. Usted sigue el camino que le lleva a Jesús. Si usted dice, Señor, lo que dice la Biblia, yo lo voy a hacer. Cuando usted hace eso, usted viene y sigue el camino que lleva a Jesús. Eso está pasando con la persona inconversa, con la persona que no conoce a Dios. Cada vez que usted obedece la palabra, va en esa dirección hacia donde está Jesús. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero si usted oye el mandamiento y usted decide desobedecer, usted sigue en su camino a la perdición. Nosotros vamos, cuando no éramos cristianos, con camino a la perdición, al infierno. Y cada vez que la palabra de Dios viene, nos para. Y tenemos la oportunidad de cambiar dirección. Si lo obedecemos, ok, este camino lleva a Cristo. Ya se dio cuenta. Y de ahí vienen y se apartan otra vez y van con camino. Y así les pasaba a los fariseos y así les pasan a muchas personas. Pero si usted, con la ayuda de Dios, sigue siendo fiel, eventualmente va a llegar a donde está Cristo y lo va a poder ver. Con su decisión de obedecer o desobedecer, usted decide en qué camino decide caminar. Esa es la responsabilidad del humano. Dios quiere salvar, está dando sus señales, está dando sus palabras, pero tenemos libre albedrío. Y usted tiene que decidir en qué camino va a caminar. Está el camino angosto de la salvación, dijo Jesús, y está el camino ancho que lleva a la perdición, y muchos pasan por ahí. La palabra también alumbra el camino que lleva a la santificación. Esto es para nosotros, los que hemos aceptado y hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Dios usa la palabra para santificarnos. ¿Y cómo usa eso? Nos separa de todo el pecado. Nos empieza a limpiar la santificación. ¿Cómo pasa eso? Usted oye el mandamiento. Cualquier mandamiento que Dios le ha dado a usted o que usted ha leído en la Biblia, usted sabe cuál es. Usted decide obedecer. Usted sigue el camino que lo va a santificar. Siendo cristiano, usted puede también decidir desobedecer. Entonces ahí usted está siguiendo el camino de la esclavitud del pecado. Esta es la diferencia entre un cristiano maduro y uno que es un poco inmaduro. Los dos son salvos. Pero el cristiano maduro, cada vez que viene el mandamiento, se encuentra en una encrucijada, se encuentra en un lugar donde él tiene que decidir: ¿hago lo que yo quiero? Su salvación, usted ya es salvo. Esta es santificación. ¿Hago lo que yo quiero o hago lo que Dios quiere? Cuando usted viene, y como yo he hecho muchas veces, y ustedes también, nos vamos para donde yo quiero, ahí el pecado empieza a esclavizarnos más. Pero cuando usted tiene que decidir y la palabra de Dios le dice que haga esto, y usted dice: Dios mío, ayúdame, y usted decide obedecer, y usted va y hace lo que la palabra de Dios dice, el pecado pierde poder sobre usted. Así es, en una forma simplística y simple, como la palabra de Dios nos lleva a ese camino donde tenemos que decidir, y la santificación pasa. Ya para terminar, hermanos, Dios busca separarlo de la oscuridad con su muerte, con la muerte de Jesús. Ya vimos que Dios usa los milagros y las señales para que nosotros podamos ver en medio de la oscuridad la luz de su salvación, que es Jesús. Pero ahora, donde la luz de Jesús brilla más fuerte, es en el evangelio de su muerte en la cruz. Y esta es la herramienta más potente de todas. Pablo llamó esta herramienta para sacarnos de la oscuridad, para los que están en un mundo oscuro puedan ver a Cristo y su luz poderosa que está quebrantando toda esa oscuridad. Pablo la llama el poder de Dios.
es lo único que puede quebrantar, suavizar, abrir los ojos de un corazón duro, abrir los ojos de un ciego espiritual. Es la cruz. La cruz es un acto de rescate, pero hay que separar lo que se va a rescatar de lo que no se rescatará. El rescate de la salvación empieza echando afuera a Satanás. Eso es lo que Jesús hizo primero. Mire lo que dice en el versículo 31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Y aquí para separar las cabras de los corderos. Ya vine aquí para separar lo bueno y de lo malo. Ya vino aquí, ya estoy aquí para rescatar, para separar a los hijos de Dios de los que no son hijos de Dios. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. ¿Qué significa eso? Satanás tiene que ser echado afuera. ¿Pero de dónde? De la vida de las personas. Cuando una persona vive en oscuridad, cuando una persona no conoce a Dios, esa persona está siendo influenciada por Satanás y no lo sabe. Y Satanás no lo deja ver. Es más, Satanás le ciega los ojos. Mire lo que dice 2 Corintios 4, 3 al 4. 2 Corintios, esto les va a ayudar a entender mejor. Y si todavía, dice Pablo, nuestro evangelio está velado. El evangelio es la luz más fuerte que brilla en medio de la oscuridad, pero el evangelio puede estar velado. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. No para los que van a ser salvos, para los que se pierden está velado. ¿Cómo? En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Lo primero que Dios hace en un corazón duro es sacar la influencia de Satanás en esa persona para que puedan ver. Pero aún así es posible que esas personas digan no. El evangelio está velado, está oculto, no lo pueden ver y no lo pueden entender. El Dios de este mundo, Satanás, es quien los ha cegado y ellos lo han permitido. Satanás los ciega para que no puedan ver la luz, el resplandor del evangelio. Jesús en su amor empieza limpiando la casa oscura, sacando el autor de la ceguedad y la oscuridad en la vida de las personas que no creen. Eso es lo que la cruz hace, hermanos. No había otra forma de salvar a la humanidad. No había otra forma de sacar a Satanás, de influenciar la vida de esas personas. La única forma era que Cristo muriera en la cruz. ¿Cómo es Satanás echado fuera de su vida, que le mantiene engañado y en la oscuridad? Reconociendo que usted es una persona pecadora. Ese es el primer paso. Cuando Dios saca a Satanás de su vida, porque la persona que está en oscuridad no sabe que es malo, él piensa que es bueno, ella piensa que es bueno. Es más, piensa que es bueno que todos los demás. Así pensaba yo. Si usted le pregunta a una persona honestamente, a ver, vamos a hablar. Claro. Voy a empezar yo. Yo les diría a ustedes, antes de ser cristiano, y a veces depende cómo ande con caminar con Dios, ¿saben ustedes quién es la persona más buena? Yo soy más bueno que ustedes. Yo soy más inteligente que ustedes. Y si usted viene y se para aquí y le pidamos que diga lo mismo, usted va a decir lo mismo. ¿Cómo es posible que todos estemos correctos? ¿Verdad que no? Estamos ciegos.
Él nos ha cegado pensando que somos los más inteligentes, que somos los más buenos, los más educados. Hermanos, por eso vamos a la Biblia, dice, todos, no hay ni uno bueno, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno bueno, pero tal vez hay uno. No, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. El primer paso para salir de esa oscuridad es reconociendo que usted es una persona pecadora, viviendo en un reino de la oscuridad. Al hacer esto, usted le puede pedir a Dios que saque a Satanás afuera para que ya no influencie más su vida con esa oscuridad. Cuando eso pasa, hermano, le va a pasar a usted, a los que no creen todavía, como le pasó al ciego. Van a poder ver a Cristo y lo van a adorar. Lo van a adorar. Jesús tiene que ser aceptado y entrar en su vida. El 32 dice, el versículo 32 dice, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dice Jesús. Pero él decía esto para indicar qué clase de muerte iba a morir. Y yo, si soy levantado de la tierra. Esto nos habla de la crucifixión. La crucifixión, él fue clavado, lo tuvieron que acostar, lo clavaron en las manos, en los pies y lo levantaron. Por eso está clara ahí Juan de que está hablando de la crucifixión. Pero lo interesante es esto. Mira lo que dice aquí. Dice, atraeré a todos a mí mismo. Aquí no dice que usted lo va a poder ver y que usted lo va a ir a buscar. Y que sí, yo voy a buscar a Jesús donde quiera que esté, yo lo voy a encontrar. No. En la oscuridad usted no va a poder encontrar nada. Él tiene que atraernos hacia Él. Esto nos habla que para poder ser atraídos a Jesús tenemos que poder verlo. La gloria, la gloriosa luz, el resplandor de su evangelio. Cuando usted oye que Él murió por usted y que Él dio la vida por usted, siendo inocente, y que lo hizo por amor a usted, aunque usted no existía, usted no lo conocía, y lo hizo por usted, esa luz va a reventar esa oscuridad y usted lo va a poder ver. Esa es la luz del evangelio. Excuse me, perdón. Los milagros y la palabra de Dios son las señales más grandes que nos llevan a ver a Jesús muriendo por nosotros y así pagando la deuda de pecado que nosotros no podíamos pagar. Él la pagó por amor a nosotros. ¿Cómo nos atrae, ya para terminar, Jesús a Él? Con su amor. Él no nos obliga, Él no nos fuerza, es su amor. Ese amor, no hay corazón duro que no se doblegue, no hay rodilla tiesa que no se suavice. Es el amor de Cristo. Juan 15:13 dice estos, hermanos: nadie, este es Jesús el que está hablando aquí, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Eso es lo que hizo Cristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que tienen el amor del Padre, que dio a su Hijo unigénito, al único que tenía, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero exhortarlos, hermanos, si usted todavía no conoce quién es Cristo, va a ser algo bello. Y si usted ya conoce a Cristo, quiero exhortarlo a que siga sometiéndose a la palabra de Dios. Que cuando usted tenga que decidir si hace lo suyo o hace lo que Dios pide, que usted escoja lo mejor.
Que usted siga confiando a Dios. Yo sé que muchos de ustedes ahorita están pasando tiempos difíciles. Son tiempos donde usted, encrucijadas en el camino, donde usted va a tener que decidir si confía en usted mismo o confía en Jesús. Mi oración es que ustedes confíen en Él. Él es el único que los quiere realmente. Nadie les ama más que Jesús. Ni usted mismo se ama más que Jesús le ama a usted. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por mostrarnos tanto amor en la cruz. Señor, te pedimos que nos ayudes a apreciar, a entender el amor de Cristo en nuestras vidas. No hay nada que nos va a motivar a seguirte, pero más que tu amor, y tú lo sabías. Señor, ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a verte más. Cámbianos, Señor. Ayúdanos a ser como Cristo, con ese amor tan bello, siempre viendo los intereses de otros más que los de uno mismo. Señor, ayúdanos a glorificar a Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.